Muchísimas gracias por la invitación y bueno, conversaremos sobre algunos de los temas que son de actualidad, digo, ¿no? Que están en el tapete ahora justamente por este tema del coronavirus. Sí, Jorge, yo hoy cuando hablábamos para convocar a la reunión, o creo que ayer, te decía, sos una de las personas que nos motivaba a hacer el programa, porque decíamos, bueno, vamos a invitar a Lolo Paz. Buenísimo, muchísimas gracias. Era uno de nuestros invitados estrellas, así que gracias por estar No, aquí. por favor, al contrario. Muchísimas gracias por la invitación. Él es un investigador del CONICET, es también es consultor en temas de pobreza en UNICEF, es doctor en economía, es doctor en demografía, es director del IELDE, que es el Instituto de Estudios Laborales y Desarrollo Económico, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta. Así que bueno, estamos junto a una persona de mucho estudio y análisis de la realidad social. ¿Podemos decir que es una de las personas que más sabe de pobreza en la provincia de Salta? No sé, eso lo dirán los demás. Sí. pero preguntan sobre pobreza y tengo algunas respuestas, digo, algunas pocas, pero creo que importantes, más relacionadas con el tema de la medición. O sea, nosotros lo que hacemos dentro del instituto, en la UNSA, es tratar de identificar aquellas personas que están en situaciones, en problemas de carencias que tienen que ver con lo material, con falta de dinero, con falta de vivienda, con problemas de acceso a la educación, a la salud. Por eso nosotros tratamos de hacer mediciones de pobreza que llamamos multidimensional, donde tratamos de ver todos estos aspectos, saber a cuánto asciende, o sea, estimar cuál es el tamaño de ese verdadero enemigo, ¿no? Y bueno, para poder sugerir a los gobernantes, no nos corresponde a nosotros, pero sí sugerir lo que nosotros vemos, cómo se puede atacar a eso y cómo se puede reducir el volumen de esa pobreza y de esas carencias. Doctor, nosotros queremos preguntarle ante todo, creo que es la última pregunta que debiera hacerle. ¿Ustedes son órgano de consulta permanente de parte de los gobiernos? No permanente. Aclaro que a veces sí se nos consulta. Este gobierno nacional, ahora, justamente hace muy poquito tiempo, salió con una consulta concreta. O sea, llegaron a mí particularmente, como investigador de CONICET, a una consulta específica sobre el tema de pobreza. Claramente es un tema que preocupa y en eso tengo que destacar esa consulta, porque nosotros desde la ciencia creemos que cuando uno quiere saber algo hay que preguntar y hay que averiguar, digo, ¿no? Entonces, si nosotros pasamos 12 horas por día estudiando el problema, algo podemos decir de eso, como te había dicho al principio de la nota, algo tenemos para decir. No demasiado, porque es un problema muy complejo, pero pasamos todos nuestros días de nuestra vida estudiando ese tema. Claro, nosotros a nosotros no nos interesa, nosotros tenemos alguna formación también universitaria y creemos en la ciencia, apoyamos este tipo de estudios, este tipo de análisis, pero nosotros también tratemos de decirle a la gente, digamos, que entienda, porque estamos en la tele, digamos, en la televisión la gente, no todos tienen la misma formación y a lo mejor necesitan comprender o quieren desde este enfoque también comprender qué es lo que hace usted. Pero más allá de eso, vamos a los datos, digamos, porque de alguna manera estos días habían salido unos informes que daban cuenta de los crecimientos de niveles de pobreza y cómo eso se reflejaba en niños y cuál es el escenario que se viene a raíz del parate, la crisis económica que va a dejar o se estima va a dejar la pandemia y la cuarentena. Perfecto, comienzo por lo primero, por eso de que tratemos de explicar qué es lo que se hace. Yo lo voy a explicar de una manera muy simple. Cuando uno va al médico, ¿qué es lo primero que pide el médico? Análisis, ¿verdad? O sea, ya el clínico, hay pocos clínicos, digo, o que alguien que dé un diagnóstico sin basarse en un estudio de lo que le está pasando a la persona. Entonces nos dan una serie de estudios que tenemos que hacerlos y volver con esos estudios al médico
para recibir el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, nosotros somos los que a nivel de la sociedad hacemos el estudio, o sea, tratamos de mirar qué es lo que está pasando en la sociedad y hacemos lo mismo que hace un bioquímico, con indicadores, con datos. Tratamos de describir cómo está funcionando la sociedad y cuáles son las fallas y dónde está el origen de la falla. Eso sería lo ideal, que pudiésemos llegar al origen de los problemas. Muchas veces no podemos porque la realidad es escurridiza, se esconde, no siempre aparece así de una manera clara y transparente. Bueno, y a raíz de esto, voy a la segunda pregunta, uno de los temas que sucede, una de las consecuencias del aislamiento social, preventivo y obligatorio que impuso el gobierno, uno de los temas, una de las consecuencias principales es la carencia de información, porque nosotros nos basamos en datos que produce el Estado argentino, en datos oficiales. No tenemos encuestas privadas como la puede llegar a tener la UCA o algún organismo de ese tipo. Nosotros trabajamos con fuentes públicas y en este momento los operativos de relevamiento de información están parados. O sea, la gente no está saliendo, el Estado no está saliendo a relevar información de la manera regular. Entonces no tenemos datos. Entonces, ¿qué hacemos cuando no tenemos datos? Tratamos de predecir. Con los datos que tenemos, tratamos de mirar para el futuro, digamos, a ver qué es lo que se puede venir en base a lo que tenemos. ¿Qué análisis están haciendo ustedes como para saber cómo van a quedar las familias después de la cuarentena? Ahí está el punto, Luis. Justamente ese fue el trabajo que se hizo recientemente para UNICEF, que UNICEF vino y preguntó, dijo, bueno, ¿y a cuánto se va a ir la pobreza en niños? Que, dicho sea de paso, a fines del año pasado, que fue el último dato que tuvimos, estaba en más del 50%. Es decir, que de 1 de cada 2 niños y niñas en la Argentina vivían en hogares cuyo ingreso no alcanza para cubrir una canasta básica de bienes. 1 de cada 2. Una situación verdaderamente increíble, impresionante. ¿Esto ¿no? a qué fecha? Esto fue a diciembre del 2019. Entonces lo que le preocupaba a UNICEF es saber a cuánto iba a llegar eso y si había alguna forma de contener ese aumento que seguramente se iba a venir por todo lo que sabemos, por este impacto que tiene el aislamiento obligatorio sobre el trabajo de los sectores más vulnerables de la población. Entonces consultó eso, dijo, bueno, obtengamos una estimación de cuánto va a ser eso. Y bueno, ¿qué hicimos? Fuimos a la historia, a ver qué había pasado, cuál era la relación que había entre el funcionamiento de la economía, porque teníamos el dato de cómo iba a funcionar la economía en este periodo, una estimación que habían hecho organismos internacionales, y ahí llegamos estudiar la relación entre el funcionamiento general de la economía y la pobreza, infantil específicamente. Y ahí llegamos a ese valor que circuló la semana pasada, estuvo circulando en todos los medios, llegamos al 58%, valor alto, pero no el peor de todos. Estábamos comparando con el que tuvimos en la Argentina en la crisis del 2001-2002, que el valor de la pobreza infantil se había ido al 75%, y acá en Salta superó el 80%. Es decir, es un valor muy alto, es un valor peligroso porque deja cicatrices en los chicos que sufren el impacto de la pobreza, cicatrices que por ahí no se recuperan más, a lo largo ya queda dañado un sector importante de la población, pero no es el peor escenario de todos los que vivimos en la Argentina. ¿Y cuál es el daño que se puede producir? ¿Nutricional? Claro, ¿Social? Exacto. Está los famosos primeros 1000 días de vida que dicen los nutricionistas y las personas que saben que si en ese periodo no hay una nutrición adecuada y no hay un cuidado adecuado, esa situación de carencias materiales se transforma en problemas de diverso tipo, principalmente relacionados con la salud, que se prolongan dolencias a lo largo de la vida, que impiden un ingreso al mercado laboral adecuado, y también problemas con la educación, problemas cognitivos, de no poder incorporar conocimientos y poder lograr llegar a una edad adulta en situación competitiva. Competitiva me refiero a poder ingresar a un mercado de trabajo y poder desarrollar alguna tarea
que sea remunerada de manera decente o digna. Y además estos niños, me imagino yo, que estarán en familias que tienen muchísimas deudas que no son bancarizadas, que no pueden pagar los impuestos, que compran la canasta básica alimentaria en algún kiosco de barrio al fiado, que pide dinero prestado a amigos. Comedores. Claro, ahí es donde está la ayuda del Estado. Nosotros justamente lo que al final de todo el estudio lo que decimos es que cualquier esfuerzo que se haga en ese sentido es muy valorable y muy positivo. Yo escuché colegas economistas que dicen que bueno, que la hiperinflación, que si se emite, bueno, si uno vuelve a la crisis, se va a una crisis que ha sido una crisis financiera y no sanitaria como la de ahora, del 2008, digo, el capitalismo ha sido salvado por los estados, digo, ¿no? Ha sido una acción del Estado que ha generado una ayuda. Yo no sé si buena o mala, digo, pero en definitiva la economía siguió caminando en esta dirección por ese salvataje que hizo el Estado de esa situación. ¿Por qué tendría que ser diferente hoy ante una situación sanitaria y que el Estado deba restringir gastos o deba estar pensando en un default o en algún problema financiero, estando primero el tema de la salud, primero el tema de la niñez, de las condiciones de vida de la población más vulnerable, todo lo que vos mencionabas, Luis? O sea, es, creemos, prioritario y que valen los esfuerzos. Si lo vamos a pagar con una inflación un poco más elevada, y bueno, habrá que ver, sí, lo tendremos que pagar entre todos, que seguramente eso es lo que se va a producir, una inflación un poco más elevada por esta emisión de dinero sin contraparte en bienes, ¿no? Porque la oferta está parada, uno camina y se da cuenta que la economía está detenida, digo, está... Claro, está quebrada el sistema, también se habla del principio de los esfuerzos compartidos y en Totalmente. Esto que usted dice del salvar un poco entre todos, reclamará esos renunciamientos y algunos tipos de esfuerzos por parte sobre todo de los que pueden hacer. Nosotros no golpeamos a los sectores porque sí, pensamos que todos estamos en dificultades y muchos están en dificultades, sobre todo que no tienen ingresos fijos o tienen algún tipo de emprendimiento. En eso siempre estuvimos atendiendo las situaciones de los diferentes sectores. Pero sí, obviamente hablamos de la gente que está fuera del sistema o que está en el borde y que desde ese borde se cae. Eso es lo que se llama vulnerabilidad, exactamente. Ese es el principio que ahora apareció con mucha fuerza, que es aquella gente que está caminando, yo le digo caminando por la cornisa, ¿no? O sea, que está caminando en el borde de la línea de pobreza, quizás no es pobre todavía, en términos de definiciones estadísticas, si se quiere, pero está en una situación de vulnerabilidad que un soplido, digamos, hace que se caiga en el vacío, ¿no? ¿Y la asignación universal, eso sería de contención? Claro, esa es una medida de mitigación y es la medida, es el programa que tenemos en Argentina. O sea, es lo que tenemos, es lo que hay en este momento para hacer frente a esta pandemia para los sectores más desfavorecidos. Te tiro un dato. Hasta el 2019 el Estado argentino estaba gastando en protección social, básicamente en lo que es asignación universal por hijo, 2 puntos del producto. O sea, de toda la riqueza que genera el país en el año, gastaba el 2% en protección social. Y ahora con esto se autorizó un punto más del producto. O sea, se aumentó un 50% la protección social. Nosotros hicimos cálculos para este estudio de UNICEF y todavía no, es como que se queda corto ese plus, digamos, de ayuda, y calculamos que un 0,25 adicional podría congelar la situación a diciembre de 2019. Es decir, no mejoraríamos, pero tampoco empeoraría. Doctor, y bueno, hablando del 2019, nosotros sabemos en enero y febrero tuvimos en Salta una serie de muertes de niños wichí. Nosotros venimos de un gobierno que tuvo políticas más bien neoliberales, se habla del abandono un poco del desarrollo en detrimento de... O sea, abandona el desarrollo para ir por una política más bien financiera. Tuvimos también los primeros estallidos del dólar. O sea, nosotros ya veníamos con una situación escandalosa de crisis económica previo a la pandemia y esto impactó a todo el país y a Salta mucho más. Y al interior de Salta mucho más. Y a las comunidades indígenas mucho más. ¿Qué hacemos? Porque, ¿qué va a pasar con estas personas, digamos, las personas que son ciudadanos argentinos que están viviendo en nuestro territorio nacional
y que, digamos, se venían ya muriendo por desnutrición y problemas de toda índole, que obviamente tendrán escenarios culturales que atender y demás, pero nosotros en Salta, ¿cómo estamos entonces? Bueno, una cuestión primera, todas estas cifras que estamos dando son cifras promedios. Y como todo promedio, es una cifra engañosa, digamos, ¿no? Hay que analizarla con cuidado, es lo que se tiene de información, pero hay que analizarla con cuidado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirar la diversidad. O sea, el promedio no muestra la diversidad, muestra justamente un promedio, una situación intermedia. Y por ahí no hay ninguna persona que encaje perfectamente en ese promedio. Puede darse una situación así. Si uno tiene 100 y otro 0, el promedio es 50. Pero uno tiene 100 y otro 0, no hay nadie que tenga 50. Bueno, ahí está esa situación de la gran heterogeneidad, de la gran desigualdad que hay en la sociedad argentina en particular, y una desigualdad geográfica muy fuerte. Ahí estamos hablando de, podemos pensar en términos de desigualdades sociales o en términos de desigualdades geográficas. En Salta, a nosotros este promedio de pobreza infantil estimado para el 2020 nos da 64 contra un 58 nacional, o sea que está mucho casi peor. 10 puntos. Exacto, para Salta, porque Salta ya empezaba de un piso muy elevado. Y una reflexión en torno a esto de los chiquitos huichí que estaban muriendo. Digo, ahora también es como que todo se desvaneció o sea, ahora dejó de estar en la agenda pública, en la agenda de gobierno. Exacto, ahora la muerte parece que la muerte que importa es por COVID y nos olvidamos de todo lo demás, ¿no? Hay muchísimas situaciones sanitarias que están siendo demandadas, qué sé yo, cuestiones de violencia de género, el tema de este problema específico de los pueblos originarios. Y el caso de los chiquitos huichí, llamo a la reflexión en este sentido. Para ellos la escuela es una institución muy importante, ¿no? Porque pensemos que las muertes son muy estacionales, las muertes de este grupo de población, y se dan generalmente cuando los niños no están en la escuela. Porque en la escuela toman agua potable, comen. O sea, hay una situación de contención social muy fuerte que no la tienen cuando se van de la escuela. Y ahora las escuelas están cerradas. O sea, ahora sí está bien el quedarte en casa, digo, ¿no? Pero ¿qué tenemos en casa, digo, como para sostener esa situación de carencias materiales tan fuertes como se dan en esos sectores? Doctor, nos están echando. Perfecto. Estamos, sí. Muchísimas gracias. He hablado muy tranquilo. Muchas gracias. Gracias por venir. Muy amable. Muchas gracias.